Bienvenidos al segundo video. En este video vamos a cubrir los capítulos desde el 1 hasta el capítulo 5 de segundo de Samuel. Entonces les invito a abrir sus Biblias y acompañarme. Les invito siempre a tener su tiempo de oración antes de comenzar la materia. Aquí vamos a ver un relato sobre la muerte de Saúl. Vemos cómo el amalecita que trajo las noticias de la derrota de Israel, él se adjudica la muerte de Saúl, y él esperando recibir una recompensa por parte de David por haberle anunciado la muerte de su enemigo, quien buscaba la vida. David se lamenta por Saúl y este hombre es ejecutado. Eso lo puedes ver ahí en los versículos del 2 al 16. Es interesante pensar en eso, ¿no? David nunca se alegró de cuando le pasaba mal, incluso a aquellos que eran sus enemigos. Y es un gran ejemplo para nosotros. Vamos a ver también cómo David dedica un lamento, versículos 17 en adelante, a la muerte de Saúl y de Jonathan, su gran amigo. Y, ¿sabes? La pregunta de quién mató a Saúl no es contestada en este pasaje, pero añade un sospechoso de acuerdo a lo que habían ustedes visto al final del primer libro de Samuel, lo cual no lo vemos ahora. Vamos a analizar algunos detalles. Aquí tenemos el mapa de Israel, vemos aquí, ustedes reconocen la tierra. En la parte norte tenemos la ciudad de Sunem, muy cerca de la cual ocurre la batalla. Ahí está el monte Gilboa, que es mencionado en esta batalla, la ciudad de Afec, una ciudad de los filisteos, y vamos a ubicar aquí en el valle de Jezreel, justo al pie del monte Gilboa, donde ocurre esta batalla. David vivía en Ziklag. Recordemos cómo él se había mudado. Enseguida vamos a ver un pequeño repaso de sus trayectos. Y los amalecitas vivían 32 kilómetros al sur de Ziklag. Recordemos que con los amalecitas ya habían ocurrido varias situaciones que nosotros tenemos que recordar y de hecho también analizarlas, pensar en ellos. Los amalecitas eran aquellos que habían atacado a Israel por la retaguardia cuando venían en el éxodo de Egipto, y Dios le había dicho a Saúl que aniquilara a los amalecitas por medio de Samuel, y sabemos que Saúl perdonó lo mejor. Eso causó que él proféticamente perdió el reino y se le dio a David. Y los amalecitas habían sido enemigos de Saúl. Ahora, regresando ahora a la ubicación de este valle de Jezreel, nosotros podemos ver en esta imagen todo lo que era el valle en donde ocurre la batalla. Esta es una imagen actual, un campo agrícola. Saúl se encontraba en la parte superior de estas montañas que daba una excelente vista para dirigir la batalla. Entonces vamos a ver una cronología aquí. ¿Qué fue lo que pasó en la muerte de Saúl? Miren, aquí tenemos nosotros un relato, un orden de acontecimientos de acuerdo al Dr. Scofield, y menciona que punto número 1 es una posibilidad. Los filisteos hieren de manera mortal a Saúl, potencialmente le matan. Posteriormente dice, para escapar del dolor y su agonía y el insulto del enemigo, se suicida, se echa sobre su propia espada, y el escudero, suponiéndole muerto, se mata a sí mismo. Pero en realidad Saúl no está muerto, sino que se levanta y ruega a la amalecita que le quite la vida. Entonces llega la amalecita, y es lo que narra aquí segundo de Samuel. Esa es una posibilidad en cuanto a cómo ocurrió la muerte de Saúl. Y la otra opción sería que la amalecita llegó donde Saúl antes que los filisteos, encuentra a Saúl ya muerto, como relata el primer libro de Samuel. Él se había suicidado y pidió finalmente que lo terminara de matar su escudero, y toma la corona. Va a David, cuenta este relato que él mismo fabricó con la esperanza de recibir alguna recompensa. Personalmente me inclino por esta opción. Menciona en un momento también el libro de Jacer este relato,
el cual también es mencionado en Josué 10:13. Este libro de Jacer es una recopilación de canciones, poesías, escritas de eventos y personas importantes de la historia de Israel. Entrando ahora al capítulo 2 de segundo de Samuel, vamos a ver cómo David y sus hombres se mudan de Ziklag a Hebrón. Versículos 1 al 3. Vemos también cómo David será hecho rey sobre Judá y el mensaje que David da a las personas de Jabes de Galad, aquellas personas que sepultaron al rey Saúl. Veremos también aquí la astucia de Abner, ese gran general de Saúl que persiguió a David, pero recordemos y vamos a ver algo. Abner era un hombre fiel, le fue siempre fiel a la casa de Saúl. Era un hombre que valía la pena realmente, fue un excelente general. Presta atención a su vida, la vida de Abner. Y finalmente veremos el relato de esa guerra civil, una batalla en el estanque de Gabaón, versículos 12 al 32, una guerra o una batalla de paladines, de héroes, donde un grupo es elegido para luchar contra el otro grupo en lugar de que toda la nación se enfrente. Estos eventos ocurren de esta forma. En primer lugar, vamos a ver cómo las jornadas de David desde hasta Hebrón. En primer lugar, recordamos que David había sido perseguido por Saúl, de esa forma él huyó a Gat, posteriormente se fue a Ziklag, él estuvo viviendo ahí, y después de la muerte de Saúl se muda a Hebrón, donde él coloca su capital cuando ya como rey de Judá. También vamos a ver aquí el caso de los de Jabes de Galad, aquellos hombres que enterraron a Saúl, lo que es relatado aquí al principio del capítulo 2. Jabes, bueno, la batalla se menciona aquí Betzán, y Jabes de Galad se encuentra del otro lado del río de Jordán, así que ellos cruzaron y fueron a esa tierra de a ir al valle de Jezreel por el cadáver. También ubicamos la ciudad de Mahanaim. En esta ciudad Abner coloca como rey a Is-Boset, el hijo de Saúl. También vamos a ver dónde ocurre esta batalla de Abner y Joab, la cual ocurre en Gabaón. Esos son los diferentes eventos del capítulo 2. Y bueno, vamos a avanzar al capítulo 3. Fíjate el versículo 1, vamos a ver cómo la voluntad de Dios siempre fue que David fuera rey sobre la casa de Israel. Y menciona el versículo 3 que hubo una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. La casa de Saúl con Is-Boset, particularmente el personaje fuerte era Abner, el general Abner. Y dice que la casa de David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Abner notó eso también y él se dio cuenta cómo Dios estaba dirigiendo el reino hacia David. Yo me gustaría que presten mucha atención de estos detalles en la lectura, ya que en video no podemos avanzar versículo por versículo, como ustedes saben que me gustaría poder hacerlo. Vamos a ver también aquí en este capítulo, versículos 2 al 5, los descendientes que David tuvo en la ciudad de Hebrón. David tuvo muchas mujeres y tuvo muchos hijos también. Esto sabemos que nunca fue la voluntad de Dios que David tuviera, o que un rey tuviera muchas mujeres. Esto causó muchos conflictos para David. Le trajo muchos dolores de cabeza, en especial con su hijo Absalón. Aquí tenemos el orden, los hijos que tuvo. En primer lugar, de Ahinoam tuvo a Amnón, su primer hijo. De otra esposa, que fue Abigail, tuvo a Kileab, que también en Primera de Crónicas 3 se le llama Daniel a Kileab. De su mujer Maaca tuvo a Absalón, descendiente de reyes. Vamos a ver cómo Amnón muere, Kileab, y ahora llegamos a Absalón, que era el siguiente en la línea. Posteriormente nació Adonías, nació Cefatías, y de Egla nació Itream. Así que tenemos aquí 6 esposas, 6 hijos.
muchos problemas. Volvamos a ver el bosquejo. Versículo 1, la voluntad de Dios gana terreno. Habíamos analizado los descendientes de David en Hebrón. Y versículos 6 al 8, vamos a ver cómo Abner pacta con David para que él sea el rey. Él ve cómo Dios había sido este hombre. Así que cuando él se da cuenta que todo lo que él está haciendo por esforzarse por la casa de Saúl va en contra de la voluntad de Dios, aparentemente Abner conocía el plan de Dios, pero se resistía a ese plan, él seguía siendo fiel a la casa de Saúl. Así que en versículos 7 al 8 él se apodera de una concubina del rey. Esto era considerado una usurpación. Tomar una esposa, una concubina del rey anterior, implicaba querer tomar el trono. Así que Is-Boset acusó a Abner de hacer esto. Y Abner, en los versículos 9 al 22, vamos a ver cómo él traslada el reino de Israel a David. Ahora, Abner hace un plan para hacer un traslado de una forma pacífica. Pero recordemos, en la batalla anterior, que no vimos versículo por versículo, recordemos a los tres hijos de Sarvia, Joab, el otro general. Tenemos a Abner, general de Saúl, y tenemos a Joab, quien posteriormente sería el general de David. Joab era hermano. Bueno, dice el versículo 18, leo 2:18, dice: estaban allí los tres hijos de Sarvia, Joab, el hermano mayor, Abisaí y Asael. Asael había perseguido a Abner y finalmente Abner dio muerte a Asael. Él no quería matarle, pero Asael no lo dejó. Esto causó que Joab, un hombre muy sanguinario, muy fiel también a David como su general, pero muy sanguinario, un hombre que parece ser que no perdonaba, que guardaba amargura, él finalmente se vengó de Abner y trama un engaño para matarlo, en venganza de la muerte de Asael. David, versículos 28 al 30, él se declara inocente y manda una maldición sobre la casa de Joab y sepulta con duelo a Abner, reconociendo quién era él. Y versículos 36 al 37, David, de una forma prudente ante la maldad y la venganza de Joab, mostró públicamente que él no tenía nada que ver con este crimen. Así que eso es lo que vimos en versículos 23 al 39. Capítulo 4. El asesinato de Is-Boset. Is-Boset es asesinato. Definitivamente Is-Boset dependía de Abner para poder seguir reinando, y su muerte lo evidencia. Esto causó temor a todo Israel, ya que Is-Boset como rey les había transmitido justamente ese temor y el pueblo lo percibía. Is-Boset había tenido dos capitanes de bandas de merodeadores, Baana y Recab. Al parecer Is-Boset tenía quien le hiciera el trabajo sucio, y estos merodeadores eran bandas que iban por el país y están relacionadas con esa insurrección. Esa es la palabra que también se usa en Éxodo 12:23 para ese ángel heridor que iba casa por casa. Y sabes, esto nos muestra también, nos da lecciones espirituales. Con quien te juntas formará quién eres. Estos asesinos que Is-Boset tenía a sueldo terminaron asesinándolo a él en una siesta y creían que serían recompensados. Al parecer Abner había sido el freno para que no hicieran nada, y finalmente sin Abner pues sus miedos se cumplieron, como lo vemos allí en el versículo 1. Observemos cómo vayamos a ver aquí en el versículo 4 también. Dice versículo 4 que Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel. Este hijo lisiado era Mefiboset. Mefiboset estaba lisiado por una caída. Tenía 5 años cuando murió su padre Jonathan, y en la premura de la huida su nodriza lo tiró y quedó cojo de por vida, quedó lisiado.
Fíjate cómo aquí David toma una iniciativa por tener misericordia hasta la casa de Saúl, como se lo había prometido a Jonathan, de que él cuidaría a su descendencia. Y versículo 6, mira qué grata sorpresa tendría David, no solamente que era de la casa de Saúl, sino que además era el mismo hijo de Jonathan. Esta misericordia David se la mostró de tres formas. Primero, le dio las tierras de Saúl su abuelo. Segundo, lo dejó comer de la mesa del rey y lo elevó a una posición como si fuese él mismo un hijo del rey. Más adelante vamos a ver cómo es traicionado en el capítulo 16 por su siervo Siba, durante la revuelta que dirige Absalón. Finalmente, David mata a los asesinos de Isboset, versículos 8 al 12, aquellos que también pensaron que serían recompensados por lo que él hizo, pero no fue así. Así, bueno, continuamos al siguiente. Aquí vamos a ver cómo él se le llamaba Meribaal, aparentemente su nombre original habría sido este. Esto tiene una relación con otro nombre que dice aquí que contuvieron la expresión de Baal, por eso se cambió el nombre. Probablemente esa fue la razón. El nombre Mefiboshet probablemente viene del nombre que es como está escrito Mefiboshet, de la boca de la cosa vergonzosa, o el que esparce difunde vergüenza o destrucción. Y ese es el nombre que se le colocó posteriormente a Mefiboset, alguien que pues recordaba la vergüenza de Israel. En el capítulo 5, David es ungido como rey sobre todo Israel. Podemos comparar también con Crónicas 11, versículos 1 al 3. Y David toma Jerusalén, es decir, en ese momento se le llamaba Jebús, y la convierte, le llama en ese momento, recordemos, le pone por nombre la ciudad de David. Ese fue el nombre que el rey David le colocó en ese momento. Se llamaba Jebús. David la conquista y le coloca el nombre como la ciudad de David, y posteriormente será reconocida como Jerusalén. En algunos capítulos anteriores o libros anteriores se le llega a llamar Jerusalén, pero posiblemente se han añadido ese nombre posteriormente. Así que esto le da a David también la posibilidad de tener una ciudad independiente, una ciudad que sería la base de su reinado. Había sido rey sobre Israel en Hebrón, sobre Judá en Hebrón, y ahora que reinaría sobre todo Israel, una nueva ciudad sería la capital. De esta forma no se le daría solamente a Judá la identidad, sino a toda la nación, porque Hebrón identificaría más a Judá. Así que esto, recordando anteriormente, no habían podido echar la tribu de Judá en la conquista, no había podido sacar a los jebuseos, y habían quedado morando en medio de Israel por 300 años. Así que la ciudad de Jerusalén, nosotros la ubicamos donde se encuentra. Tenemos en la parte rosa de este mapa, en la parte inferior, lo que se llamaba la ciudad de David, que fue la parte que él conquistó inicialmente, y posteriormente se añadió la parte superior, donde se construye el templo, que en ese momento era una estaba fuera de la ciudad, hasta que llegó y se extendieron los muros hacia esa región. Vamos a ver las jornadas de David hasta Jerusalén, como lo hemos recordado, ya lo vimos. Él huía de Saúl a Gat, llega entonces a Ziklag, posteriormente se va a Hebrón, donde reinó allí sobre todo Judá 7 años y medio, y finalmente se va de Jerusalén a Jebús o Jerusalén, lo que David le llamó la ciudad de David, donde reinó sobre todo Israel. Aquí tenemos las fechas. En Hebrón reinó 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años, sumando 40 años en total del reinado de David. El siguiente punto también, versículos 13 al 16, veremos aquí los descendientes de David nacidos en Jerusalén.